Eternas lunas para todos ustedes esta noche. El título y la descripción del video, por supuesto, tal vez llame la atención a más de una persona, y si no lo estás viendo en vivo, con toda seguridad te verás tal vez motivado a verlo después. Y también lo voy a decir de una manera un tanto cuanto jocosa. En todos estos temas de cultura gótica que hemos tratado a lo largo de estos días, bueno, pues ha llegado la hora de decirles, como los papás a los hijos cuando llegan a cierta edad en que tienen que tener cierto tipo de conversaciones, ha llegado la hora de hablar de sexo. Sin embargo, no va a ser exactamente como todos lo pensamos, ni de la misma manera. Voy a explicarme por qué. En primera instancia, hoy en día, la modernidad nos ha transformado a las brujas en criaturas exquisitas, de gran belleza y no exentas de atributos. Bien, eternas brujas y, bueno, de mi parte, eternas lunas, mi lady. Carmila, bienvenida a esta transmisión, como siempre suele suceder en estos casos. Así que, sea bienvenida y pues sigamos adelante con la conversación. Decía yo, en un determinado momento lo que llega a suceder es precisamente que nosotros hemos vestido a las brujas con muchas cualidades sensuales, pero se nos olvida que no siempre fue así, que la cosa en realidad era muy distinta. Obviamente la molestia de muchas personas surge de ver que, bueno, las brujas eran antes señoras que parecían repelentes a la vista y viejas y todo el asunto, pero ahora vamos a pensar una cuestión. Dentro de la conformación de las sociedades, ¿qué rol tenían de alguna manera las brujas? Pues bueno, las brujas en un determinado momento vendrían a tener, en principio, pues, siendo mujeres que estaban dedicadas más a la curación de los males de las propias mujeres, empezando por una situación que es que las mujeres principalmente eran parteras. Hubo realmente pocas culturas a lo largo del mundo en las cuales las mujeres los varones vinieran a tener esta responsabilidad de ayudar a una mujer a traer hijos al mundo, que siempre era cuestión que se manejaba casi exclusivamente dentro del ámbito de las mujeres. Entonces ya de entrada, pues con esta circunstancia, pues estas mujeres que ya tenían experiencia en todo ello, también tenían experiencia en tratar de aliviar los males. Y como tenían la oportunidad, pues podían ver el conocimiento, podían ver en el conocimiento de las plantas y todo ello, pues la oportunidad para poder entender todo ello. No es extraño que fueran mujeres mayores, a mayor edad, mayor sabiduría en estos casos, pero no tanto por el hecho mismo de que ellas fueran por ahí adquiriendo la sabiduría, porque pues, evidentemente sabemos que también hubo una restricción en cuanto a que una mujer pudiera encargarse de tocar un volumen, de leer un texto o algo por el estilo. No. En este caso, como las mujeres estaban impedidas de ello, pues evidentemente pues, se les relegaba de ello, pero las mujeres adquirieron otro tipo de conocimiento históricamente en varias sociedades. Entonces el rol social de la bruja en este sentido pues era no solamente la de consultoras y de resolver algunos problemas de la comunidad, porque pues como se tenía una persona que además de su conocimiento tenía tenía de alguna manera el poder mágico, pues se le respetaba y con base en ello se le consultaba. Entonces podríamos pensar que muchas sociedades fueron mucho más matriarcales de lo que pudiéramos pensar en un dado momento. Viene la cuestión de la iglesia y entonces es cuando en ese momento empieza ya a vincularse mucho la figura de la mujer con la situación de Satán. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿por qué viene esta correlación? ¿O por qué de alguna manera se empieza a dar en ese momento? Si anteriormente pues solamente de alguna manera el conocimiento al que se estaban de alguna manera acercando, pues era un conocimiento que adquirían las mujeres, que no tenía nada que ver ni con lo maligno ni con lo demoníaco en este sentido. Hay dos intereses en este punto, ¿no? Un primer interés con respecto a esta situación, sin duda alguna,
Ya lo hemos comentado en otros videos. Mientras que la Santa Inquisición tenía como punto importante para su propio desarrollo. Alison Det Morte, bellas lunas, eternas lunas para ti. Muchísimas gracias por estar en la transmisión. Vemos que el tema es interesante. Vamos a procurar pues darle un buen cauce, porque en este sentido es lo que nos interesa. Muchísimas gracias por estar de acuerdo. Eso, vamos a continuar tratando esta situación y pues bueno, vamos con esta situación de la Santa Inquisición que causó muchos cambios. Yo les he comentado antes que la Santa Inquisición, sobre todo de lo que es la historia de la Santa Inquisición, muchas veces tenía miedo de que muchas de estas mujeres vinieran a terminar con cierto tipo de negocios que ya se traían desde el otro lado, es decir, el negocio de los boticarios, es decir, el negocio de las medicinas. Porque muchas mujeres, por ejemplo, aquí en lo que es México, pues ya tenían un conocimiento de la herbolaria y entonces sabían la manera de cómo curar sus males sin gastar tanto dinero. Por supuesto, pues a los boticarios esto no les convenía en absoluto. Dadas las circunstancias, pues bueno, se empezaba a tratar de eliminarlas y pues uno de los recursos, no el único, también hay que aclararlo, uno de los recursos era acusar a una mujer de brujería para empezar a quitarle del camino. Entonces, empezó a correlacionarse esta situación de la mujer con el mal. La otra ya la hemos marcado en algún momento cuando se habla en la Biblia con relación a la llamada primera mujer, Lilith, pues se dice que ella empezó a tener contacto de tipo carnal con los demonios. Y desde esta situación de que una mujer se rebeló y otra mujer comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, digo, la tradición nos ha comentado que es una manzana. Pueden ustedes leer la Biblia y se darán cuenta de que no se habla exactamente de una manzana. Digo, se utiliza la manzana como un trasunto, como un símbolo, que además es un símbolo tan poderoso que llega de nuestra época a tener estas características. Entonces, por causa de estas circunstancias, no es extraño que de alguna manera se vinculara de alguna forma a la mujer con el mal, también por esta relación que tuvo de alguna manera de poder hablar con la serpiente. Aquí, pues vamos a irnos ya también tomando sí en cuenta con cuidado estos elementos bíblicos para poder correlacionar a la mujer con Satán y con esta primera cuestión de la que hablé al principio. La serpiente heráldicamente representa la sabiduría. No es extraño que le hablara una mujer, y menos para poder hablar en este sentido, como lo he hecho en estos días, de una historia de la brujería. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que le dice la serpiente es: comed de ese fruto y seréis como Dios, vos sabréis la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, pues estamos hablando de un supremo conocimiento en este punto. ¿De acuerdo? No hay que olvidar que se decía que en el paraíso terrenal Adán y Eva andaban desnudos, es decir, no tenían ninguna pena con respecto de su desnudez, o por lo menos esto no les producía ningún problema. Se hace suponer en este sentido que cuando comen de ese fruto se empieza a tener conciencia de la desnudez y tratan de cubrirse por considerarlo como algo malo. Mientras Lilith, en este sentido, desarrolla de alguna forma lo contrario. Como estaba condenada, según lo he contado en anteriores ocasiones, en estos días que hemos estado hablando de brujas, como estaba condenada a que cada vez que tuviera hijos, cada vez sus 100 hijos, sus primeros 100 hijos murieran, en este punto, pues por supuesto, la actividad que ella tendría en relación a lo carnal, pues tendría que ser mucho más constante en este aspecto. Por ende, entendemos que desde ahí se vincula mucho la cuestión de la brujería, teniendo en cuenta a Lilith como patrona de la brujería de algún modo. Se relaciona mucho la cuestión de la brujería con también la cuestión de índole carnal en este sentido, con razón a esto que de alguna manera pues no menciono mucho precisamente para evitar que el video tenga alguna restricción en este sentido. Loba de luna, bellas lunas, eternas lunas para ti. Esperamos seguir tratando el tema de tal manera que pues ustedes se sientan motivados a quedarse, a comentarlo y por supuesto a seguirnos aquí en Eternas Lunas. Entonces, veamos rápidamente. Dadas las circunstancias en este punto, tenemos nosotros ahora
y a una relación muy construida en relación a la brujería y lo carnal. Ahora, lo de Satán, ¿dónde y cómo y por qué circunstancias? También, que también atienden a otro tipo de motivos. En primera instancia, esta serpiente, por lo regular, también se le ha relacionado con la cuestión del mal. Bueno, si se supiera un poquito más de heráldica, pues estaríamos en claro que pues entonces pues esa serpiente no solamente es el mal, sino también es la sabiduría. Entonces, la sabiduría causaría el mal. Tomen mi cara de sorpresa en este sentido, con pues el comentario que estoy haciendo a esta circunstancia que simbólicamente, pues obviamente nos implicaría muchas cosas, ¿no? Y significaría que la sabiduría está en otra parte. Tenemos, de acuerdo a la propia Biblia, dos modelos de mujeres. Una mujer que siente pena por estar desnuda cuando conoce la ciencia del bien y el mal, y otra que no tiene mayor reparo dentro de su práctica y que constantemente tiene prácticas y tiene contacto carnal con los demonios. ¿De acuerdo? Estas figuras se van desarrollando en paralelo hasta que finalmente llegamos al punto del nacimiento de Jesús y tenemos la Virgen María, por supuesto, como opositora, y ya para entonces pues todas las huestes de Satán. En este sentido, si nosotros queremos reconocer dentro de ellas la situación de Lilith, pues bueno, ahí la cuestión de Lilith en este sentido. Primera pregunta, bueno, ¿y por qué vincular la mujer Lilith y todo esto con Satán? Presumiblemente porque en los sábados lo que se hacía era precisamente obtener un poder gracias al pacto que se hacía con Satán en este sentido. ¿Y qué aspecto tenía Satán? Todos sabemos de alguna forma también de que muchas de las características con las cuales se ha revestido a este personaje, independientemente de míticas o cuestiones así, por lo regular tiene características que corresponden a un antiguo dios, el dios Pan, que era un fauno, que por supuesto es un ser compuesto en la mitad del cuerpo de un macho cabrío y la mitad de un hombre. Y también que tiene los cuernos, que toca el aulos o la doble flauta que utilizaban los griegos, y que una de las actividades de este fauno pues, era seducir a las ninfas, a las doncellas, y de alguna manera el aulos representaba la poesía con la cual las convencía. Esto dentro del mito griego. Ahora, el punto es que nadie comenta, y también para decirlo de manera que pues el video sea lo suficientemente discreto, considerando precisamente que las personas que me escuchan pues tienen la suficiente imaginación para entenderlo. Algo que no se dice este macho cabrío es que tenía una gran, gigantesca cualidad viril. Espero que haber sido lo suficientemente claro con esta circunstancia. Cuando se erige la figura de Satán, y una de las cosas que se toma en cuenta precisamente es a este dios pagano, porque pues lo que trataba de alguna forma la iglesia era de tomar estos dioses paganos, darles características de malignidad para que dejaran de adorarles y por supuesto cambiaran sus creencias paganas al nuevo credo. Pues obviamente pues una de las cosas que se le queda a Satán pues es precisamente estas cualidades. Y entonces se supone que con esas cualidades, para empezar una cuestión también, y fíjense nada más cómo es el asunto, Satán tiene una figura masculina. Y esto no lo estoy inventando, esto lo podemos ver en distintas representaciones de la época, en la forma como se habla de Satán en este sentido. Y pues bueno, se asume de alguna forma la situación de la mujer como adoradora de Satán por esta característica. Entonces se la asume como un amante ideal en estas circunstancias. Otros testimonios garantizan que no era exactamente un amante ideal, sino que en realidad un tipo de relación, no solamente con él, sino cualquiera de estos otros demonios a los cuales se llama íncubos, que se supone que adquieren la forma masculina para tener contacto con las mujeres, no eran exactamente muy placenteras este tipo de relaciones, que digamos. Ciertamente este tipo de demonios tenía una característica como para seducir a las mujeres, para poder lograr de ellas obtener lo que se quisiera. De la misma manera, de alguna manera, estas entidades demoníacas que adquirían la forma de mujeres que vendrían a ser los súcubos, en este caso. Entonces, se asume que en tanto había pues esta relación con la carnalidad,
de lo que fue la primera de las brujas o la patrona de las brujas, por llamarla de alguna manera, pues se asume que entonces el resto del gremio tendría todas estas condiciones. Pero repito, qué curioso que solamente esas características aparecen a partir de que la Iglesia las empiece a determinar y, por supuesto, teniendo en cuenta este monstruoso librito llamado el Maleus Maleficarum, del cual también ya hablé, y para aquellos que no escucharon en vivo, rápidamente les diré que era el manual de la Santa Inquisición, escrito por Sprengler, y se me fue el nombre, uno de los dos monjes dominicos alemanes que escribieron El Martillo de las Brujas o Maleus Maleficarum. Era un manual para poder tener supuestamente todas las señas de brujería y utilizar de ellas para poder eliminar a las personas que practicaran la brujería, en las cuales, pues bueno, se señalaban mucho en las mujeres que tenían ese tipo de cualidades, mucho de las mujeres que de alguna forma vivían solas y que vivían en situación sospechosa y cosas por el estilo. Pues es fácil entender de alguna manera por qué también había ese tipo de situación represiva con respecto de las mujeres. Por ello resultaba mucho más útil vincularlas con todo esto, con la tentación y con el mal, en primera instancia para buscar que algunas de ellas se equipararan a la Virgen María y pasaran, por decirlo así, a ser el otro tipo de mujer ideal o arquetípica de las que aparecen en la Biblia. O sea, que fueran más en este sentido como una Eva que de repente descubre que no es bueno estar desnuda y que es bueno cubrirse por causa de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, aunque haya sido una desobediencia, porque de alguna forma pues ella aprende lo que es bueno y que no es de ninguna manera apropiado ser como una Lilith y buscar en los demonios la satisfacción que de alguna manera no es la satisfacción del alma y que es una satisfacción que en un determinado momento puede cambiar, alterar y, por decirlo de esta manera, perjudicar tu alma y condenarte por los siglos de los siglos en este sentido. Entonces, desde ahí, pues tenemos que esa correlación no solamente de algún modo responde a toda la serie de situaciones míticas que se han erigido alrededor de esta situación dentro de lo que es la Iglesia para de alguna manera manejar estas circunstancias y también de alguna forma pues se avienen a una de las cosas que pues los seres humanos de algún modo la tenemos como sumamente importante y la vinculamos a muchos elementos. Y por supuesto esta es el erotismo, definitivamente. Del erotismo habría mucho que hablar. George Bataille en su libro El erotismo habla muchísimo, no tanto en el sentido de qué es lo que nos causa erotismo a los seres humanos, sino cómo filosóficamente, poéticamente se concibe el erotismo. Y en muchas de estas circunstancias, sí, por supuesto, hay una atracción fatal en un determinado momento, pero que también, de alguna manera, justifica también otros rituales posteriores, está haciendo un brincote enorme dentro de la historia de la brujería en un dado momento, pasando de los momentos de la represión, de la Santa Inquisición, de todo el aparato que había contra la brujería, hasta llegar prácticamente a nuestra modernidad, en donde pues ahora se habla de que hay rituales que se pueden hacer estando las mujeres desnudas, los varones igual en este tipo de rituales que ya pertenecen a otras situaciones de brujería. ¿Por qué también de alguna manera se invoca de alguna forma toda esta serie de cuestiones? Para terminar esta brevísima exposición, no alcanzaría a tratar todos los elementos que se refieren a esta relación entre la brujería y lo sensual. Así que probablemente estemos tratando en los próximos días algo más en este respecto. Por ejemplo, ¿cómo decían que se hacían los rituales para todo esto? Algunas de estas cosas pues, resultan realmente, pues por decirlo de alguna manera, más de imaginería popular que de otra cosa. Para cerrar iba a decir que una de las cosas que dice Bataille en relación al erotismo y que también no serviría muy bien para esta cuestión, podría de alguna manera explicar por qué también una bruja, hablando ya pues de nuestras modernas brujas en este sentido, se siente cercana mucho a esa fuerza. Para Bataille, los seres humanos somos discontinuos, es decir, no estamos de alguna manera completos, necesitamos a otra persona para establecer una relación que nos permita mantener la continuidad. Al mantenerse esa continuidad,
esta persona no solamente nos conecta a ella misma, nos conecta al universo, porque es justo en ese momento donde somos algo que no somos nosotros, formamos parte de otra cosa que no somos nosotros. Y yo creo que a menos que Bataille se equivoque, esta es una concepción sumamente bella, de alguna forma, de lo que esta energía del erotismo representa, y que pues hoy en día, de alguna manera, se asume como natural dentro de todo lo que es el conocimiento que yo tengo de distintos grupos de brujería. Por supuesto, se darán cuenta de que uno de estos grupos es el wicano, y también pues otros grupos que practican lo que se llama la magia sexual en un dado momento. Ahí nosotros tenemos muy claro este tipo de correlaciones que existen y por qué de alguna manera se siguen manejando como una fuerza vital, como en el pasado pues se asumió por causa de la cuestión eclesiástica como una serie de cuestiones vinculadas a la brujería, y como desde un principio pues en realidad pues esta situación con las brujas pues, no iba a ser en absoluto sensual, sino que provino de mujeres que tendrían cierto tipo de sabiduría y que por causa de esa sabiduría estaban aisladas. Entonces pues bueno, ahí no había ningún sentido sensual dentro de ellos, sino que este sentido sensual vino a ser tardío, y realmente pues no recuerdo que en este sentido las culturas antiguas lo hayan observado de esa manera, como no se en cierto tipo de rituales, y rituales que de alguna manera probablemente no eran muy occidentales, que digamos. Es posible que estemos hablando de rituales en otras partes, pero bueno. Por eso yo dejo la caja de comentarios para que si alguno de ustedes tiene conocimiento de alguna de estas situaciones, nos haga el favor de comentárnoslo para que podamos seguir ampliando nuestro conocimiento para ello, porque finalmente cultura gótica y la cultura y todo lo que de alguna manera existe en ella, por supuesto tenemos que compartirlo. Y yo estaré muy contento de que en ese sentido se comparta, porque también, como le he comentado al inicio de estos espacios, hay tanto que tenemos que aprender, hay tanto que tenemos que saber de alguna forma, que a veces es pequeño el tiempo que tenemos para poder aprender de todas estas cuestiones. Quiero agradecerles a todos ustedes su atención, por supuesto su preferencia a estos espacios, y por supuesto a quienes se suman de nuevo. Los invitamos a que estén en estos espacios. Hay días determinados en donde los hacemos, hay otros días en donde pues las circunstancias no lo permitan. Por ejemplo, el martes, que hay las leyendas del cuervo, en donde un servidor de ustedes, Paul Raven, presenta las leyendas del cuervo, historias en las cuales este México mítico, mágico, en donde se encuentran conviviendo brujas, chamanes, fantasmas, maldiciones, entre otras cosas, a través de sus leyendas pervive, y me encanta tratarlo en este tipo de historias que les contamos a ustedes y que estrenamos todos los martes a las 9:30 hora de México. Otro día en donde no lo hacemos tan bien pues es el caso de los días sábados, en donde tenemos la oportunidad de presentar los videopoemas, en donde pues esta idea de la maestra Angie Vampi pues sigue de alguna manera llamando cada vez más la atención de varios de ustedes, a quienes en sus comentarios agradecemos muchísimo que les agraden estos videopoemas, estas pequeñas perlas de aproximadamente 1 minuto, en donde tratamos dentro de lo posible de ofrecerles un poco de este espíritu y de este sentimiento gótico que de alguna manera nos mueve aquí en la página. Por supuesto, también es necesario hablar de que estamos desarrollando ya pronto una sorpresa que vamos a tener, y esta va a venir por Telegram, señoras y señores. Así que estén muy pendientes de esto que se va a dar en un determinado momento en el ámbito de Telegram. Síganos en nuestro canal de Eternas Lunas, síganos en la cuenta de Instagram, Eternas Lunas 1, y por supuesto síganos en la cuenta de Twitter, Eternas Lunas 22, donde ustedes van a encontrar no solamente los retos, poemas, y también toda la participación de una comunidad oscura que hay en Twitter. Nos sigue, los seguimos, y por supuesto compartimos mes con mes los retos, las creaciones y todo lo demás. Por ejemplo, ahorita ya terminó, está terminando lo que es de alguna manera el proceso del reto que tuvimos el lunes y el martes, y próximamente vamos a tener un space donde vamos a leer los aportes de todos ellos en Twitter. Por lo tanto, estén pendientes de nosotros aquí en Eternas Lunas. Y, por supuesto, una vez más, gracias por su gentileza. Paul Raven, un servidor, se despide, no sin antes recordarles que el staff de Eternas Lunas, Nathaniel Llano, Maestro Angie Vampi, Paul Raven, les agradecemos mucho y deseamos que tengan siempre eternas